Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado de evolución de los proyectos aquí en casa. Y como veis están todos los acuarios, casi todos apagaditos. Ahora los iremos viendo uno a uno, también los botes. Y como veis lo he hecho así porque este se enciende un poquito antes y así vamos a aprovechar empezando el resumen hoy por este proyecto para que lo veáis sin reflejos de la luz de los otros acuarios, como nos suele pasar muchas veces. Y un vídeo que la verdad tiene como siempre cargado de muchas novedades y cosas que contaros, así que no os perdáis nada. Y bueno, primer truquillo, como veis por las noches muchas veces paso a oscuras y utilizo la luz que me hace de guía de los autorreinadores láser para pasar y así no tener que encender la luz y no molestar a los peces. Y ahora ya sí, hemos puesto el trípode, como veis el 300 litros sin reflejos, por ahí tenemos los ramiresis, los apistogramas, ahora saldrán. Y lo que os decía siempre de la importancia de los peces de cardumen cuando hicimos la reposición, estos neones verdes que se mostraban muchas veces muy tímidos, pues fijaros ahora cómo salen, qué comportamiento, qué nado más tranquilo. Lo importante que es tener, siempre lo digo, peces de cardumen, cuanto más mejor, y evidentemente respetando los litros del acuario. Eso también es una de las claves de tener un buen cardumen. La verdad es que es un proyecto que se disfruta muchísimo, al que además esta semana le hemos añadido aquí una nubia, como veis, también un pedido que tuve que hacer para otras historias que ahora os contaré. Y la verdad que poco más que decir, os dejo así el acuario, que se vea la naturalidad que da, la paz que transmite. Proyecto que de verdad me encanta, y un proyecto este 300 litros, urna 1,20 por 50 por 50, que son unas medidas desde mi punto de vista ideales para hacer muchísimos tipos de proyecto y para mantener a lo largo de los años muchísimas clases de peces, es decir, sus posibilidades son muchísimas en este acuario, que es ya un acuario bastante grande CT, pero bueno, como veis, así está nuestro 300 litros. Y ahora pasando a 75 litros, como veis este proyecto con emergido, tenemos nuestro cardumen también de Iriaterinas que están por ahí, nuestras Corisabrosus, y la verdad es que proyecto que justamente cumple ahora mismo un año desde que lo pasamos de Iwagumi a este proyecto en emergido, y también acaba de salir hace unos días pues en la clasificación del AQSC, el concurso nacional, que presentamos la misma foto, que os la dejaré en edición, que en el IAPLC, también hemos quedado prácticamente últimos. Entonces, conclusión clara que saco: no era proyecto para participar, evidentemente no ha gustado, pero como siempre digo, yo seguiré haciendo los acuarios a mi gusto, y como veis es un acuario que tiene su encanto, está muy bien. También tenemos nuestro beta, que parece que se ha recuperado un poquito desde que lo alimentamos de manera individual, es decir, lo saco todos los días, lo alimento, lo vuelvo a poner porque está ya muy mayorcete, esperemos que nos dure lo más posible. Y lo dicho, en esta vida el que no se consuela es porque no quiere, así que yo seguiré disfrutando de mis proyectos, que como siempre digo, puede ser una muestra clara de que este acuario no es para concurso, no es para competir, evidentemente yo nunca he competido, y aún así se pueden tener acuarios muy bonitos y muy naturales. Y ahora, para terminar este lado del estudio, nos faltaba el proyecto de macroalgas. Como veis está muy bien, en realidad cada vez me gusta más este tipo de proyecto, cada vez lo digo más, disfruto mucho y sobre todo aprendo mucho. A mí me gustan los retos e ir mejorando los diferentes aspectos. Evidentemente para mí el tema del marino era el gran desconocido, y bueno, como veis este proyecto pues al final lo trato, siempre lo digo, pero es que lo trato igual que un proyecto de acuario plantado, con sus abonos, con su luz, etcétera, y como lo veis la evolución es muy positiva una vez que se le pilla el truco. También, como veis por aquí, una especie de alguita que la teníamos, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero como veis ha puesto blanca. Pensábamos que era por falta de calcio, evidentemente he comprado calcio aposta de tema de marino, lo estoy añadiendo y el alga sigue estando o mostrando alguna carencia que no soy capaz de identificar, como digo muchas veces, porque voy a ciegas en el mundo de las macroalgas, tengo que ir experiencia a experiencia, paso a paso, aprendiendo yo solo, y lo que voy aprendiendo pues lo voy compartiendo en los vídeos, como bien sabéis. Y lo que voy a hacer es, como cuando decía en el tema de los acuarios plantados, si una planta por lo que sea no tira, a veces no me voy a empeñar en complicarme la vida, esa alga pues la retiraré si no termina de tirar, porque lo que no voy a hacer es empezar a meter tratamientos o productos que al final puedo desequilibrar el acuario y perjudicar el resto del equilibrio, como veis, del acuario, que está muy bien. Así que sencillamente a veces si una no tira no me voy a obsesionar, sencillamente me quedaré con las que van funcionando muy bien, como veis que cada vez van mejor. Y también en esto, como siempre digo, pues poco a poquito iremos intentando buscar algunas algas más para ir complementando y teniendo más variedad, porque creo que es un proyecto, como siempre he dicho, muy interesante. Y ahora, cambiándonos justamente al otro lado del estudio y con móvil en mano para variar, como veis aquí tenemos la red de cuando cogemos los barbos cerezas. Y no sé si lo veremos, pero bueno, tenemos ya algunas crías, pero bueno, este es un vídeo que os haré más adelante porque evidentemente he tenido aciertos y errores, como es normal. Y lo bueno de esta experiencia es que iba a hacer un vídeo creo que bastante interesante, y ahora voy a hacer otra experiencia, con lo cual creo que vamos a hacer un vídeo interesante y al mismo tiempo bastante completo, pero bueno, lo veréis más adelante.
Aquí, como veis, también tenemos algunas plantas, buces y anubias que pedí también. Y también tenemos aquí un tupper, si recordáis en el directo que hicimos en GLCM, el otro canal, al que os invito a suscribiros, pues nos trajo Paco algunas rocas, como veis a mano, y yo he pedido roca volcánica, que vamos a utilizar para lo que os voy a contar ahora mismo. Que no es ni más ni menos que, si recordáis el otro vídeo, estado de evolución, os dije que iba a hacer una copia de este bote en este para darle un nuevo aspecto, por eso esas plantas que he pedido, también para tener reservas, y esa es la roca volcánica que vamos a utilizar, vídeo que también voy a empezar a grabar cuando termine justamente este vídeo, pero que os mostraré más adelante, seguramente ya en diciembre, y además alguna sorpresita más, como veis, un encargo que tengo, un compromiso, pues como veis os voy a explicar incluso cómo hacer uno de estos botes de la manera más económica, pero igualmente estética y bonita que he conseguido encontrar. Pero bueno, por eso digo, importante suscribiros para no perderos nada de lo que va a venir de aquí a final de año. Y por lo demás, como veis, nuestros pequeños proyectos, tanto Ecosfera como Ecobotes, muy bien también. Y prosiguiendo con los proyectos, pues nos queda este y este chiquitín de la casa, pero bueno, vamos a ver a este tipo forest o bosque. Como veis, ya está echando hojas nuevas las anubias, todavía ha quedado por ahí algo de pincel que se escapó, pero bueno, tampoco me voy a obsesionar, proyecto que estoy disfrutando, como siempre digo, que va poquito a poquito. Mirad, por ahí una neocaridina nadando, y por ahí tenemos a los pececitos y esas coris pigmeas también. Y la verdad es que el proyecto que está muy bien. La verdad es que tampoco, como veis, ese skimmer me lo trajo Paco, no me termina de convencer, y eso que tengo autorrellenador, porque como veis, cuando se mueve un poquito o entra alguna hojita, alguna cosita, veis esta espuma que se acumula. La he dejado adrede para que la vierais. Y del mismo modo, en este proyecto, como veis, está la superficie muy parada, tiene cositas, y es porque en los mantenimientos semanales yo siempre les hago cambio de agua y abonado. Pero bueno, de vez en cuando, sobre todo en los filtros, como este caso, este mini filtro de Mozilla, pues toca sacar cada 2 o 3 semanas la parte de absorción de la entrada del agua y limpiarla para que funcione perfectamente la absorción. Y ya os digo, lo he dejado aposta para grabarlo, para que veáis que yo también tengo que hacer mis mantenimientos generales semanales y de vez en cuando pues prestar atención particular a los diferentes proyectos, con el fin de que estén, como siempre y como veis aquí, en perfectas condiciones. Y bueno, ya para terminar este vídeo, como viene siendo costumbre, pues nos despedimos del salón de casa con nuestros 500 litros reales. También decir que en el próximo vídeo estado de evolución le daremos algo más de protagonismo, ya os contaré el porqué en realidad de las cosas, porque una cosa, como siempre digo, es cuando yo subo los vídeos, otra cosa es cuando los grabo o realizo las cosas en casa con el tiempo que tengo. Como veis, también se han adaptado muy bien esos barbos de Nisoni que llegaron con sus hermanos mayores. Y poquito más que decir de este proyecto, que se disfruta muchísimo, como siempre digo. Y ojalá, pues muchas veces, como siempre digo, os pudiera invitar uno a uno para que lo vierais en casa, que la verdad es que las cosas, que según viene todo el mundo y me lo dice, pues cambia bastante, pero bueno, hago lo mejor que puedo, como siempre. Dicho esto, hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, suscribiros en ambos proyectos de canal, Aquarius GCM y GLCM. También tenemos la función miembros de canal y también esos corazoncitos que salen para si alguien quiere hacer una contribución particular en algún vídeo porque os ha gustado muchísimo. Pero ya sabéis que aquí lo importante es mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado, así que ya sabéis, dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!